Y así te lo resumo, querido lector. La lectura existe o no existe, y su lenguaje se pierde cuando no se conecta con lo que vives. Hola chiquillos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi podcast Té de Rosas, el espacio donde crecemos personalmente a través de la poesía. Bueno, mi nombre es Trinidad y en este capítulo me gustaría hablar, no sé si en términos simples, pero me gustaría profundizar filosóficamente qué es la poesía. Porque he visto mucha gente, incluyéndome a mí, que decimos, oh, qué poético, o te salió muy poética tu frase, o no sé, como que lo asociamos con que lo poético es bello, entonces me gustaría discutir un poco eso a través de algunas referencias filosóficas, algunas opiniones. A continuación les voy a decir el índice de temas que voy a tocar. En primer lugar, voy a hablar sobre la belleza. En segundo lugar, sobre la poiesis, que es el concepto de poiesis para los griegos. Después, el rol que tiene el artista. En cuarto lugar, cómo diferenciar la poesía de otras disciplinas artísticas. Y en último lugar, qué no es poesía. Y una conclusión después. El debate de qué es y qué no es poesía se asemeja mucho a la discusión de qué es y qué no es bello. No sé si ustedes se han preguntado qué es la belleza. En términos simples, la belleza es esa virtud que hace que te agraden todos los objetos. Es decir, que si un atardecer lo encuentras bonito, te genera satisfacción. Pero, a diferencia de otras virtudes como la sabiduría, la belleza tiene un punto muy único, que es que se puede materializar. Porque, por ejemplo, la sabiduría, uno entiende lo que es y uno se lo imagina, pero uno nunca va a ser capaz de alcanzarla. Entonces, algo muy genial que tiene la belleza es que si bien es una idea que tú tienes dentro, sí la puedes ver en el entorno y sí puedes ser capaz de reconocerla. Hasta incluso en ti mismo puedes encontrar cosas que son bellas, a diferencia de la sabiduría, que todos aceptamos que nunca vamos a ser sabios y somos eternos aprendices. Pero ¿cómo somos capaces de entender la belleza? Hay dos principios que se discuten en el libro de Fedro de Platón. En primer lugar es el deseo natural del placer y el segundo es el hecho de aspirar a ser mejor, que es el que más me gusta. En primer lugar, el deseo natural del placer se refiere a que la belleza, como dije antes, es capaz de generarte satisfacción. Y la belleza, tal como se percibe a través de los sentidos, biológicamente sí es capaz de darte placer. Y un placer la mayoría de las veces momentáneo e instantáneo. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Que la belleza a veces puede tender a excesos, a que uno intente obsesionarse con la belleza, tratar de alcanzar la perfección, tratar de encontrar el placer a todo, en el fondo. Ese riesgo que tiene la belleza, que nos agrada tanto, que de alguna forma tiende a ser una adicción para nosotros. En cambio, la otra forma de entender la belleza es la visión sobrenatural que tiene lo lindo. Una opinión adquirida que aspira a lo mejor significa que la belleza, si bien la percibes a través de tus sentidos, eres capaz de interpretarla con un sentido que va más allá del objeto. Por ejemplo, digamos que encontraste una frase bonita, un verso bonito. Tú dices, ¿por qué me siento representado por este verso? ¿Me aspira a ser mejor? Y efectivamente la belleza nos aspira a ser mejores, pero no significa que nos aspire a ser perfectos. Entonces Platón dice una frase súper bonita: lo divino es la belleza, la sabiduría.
la bondad y cosas semejantes, y de ella se nutre el ala del alma y crece con rapidez. Entonces, efectivamente, la verdadera belleza se basa en nutrirnos como personas, nutrir nuestra alma y encontrarle el sentido a esas pequeñas cosas de la vida que, si bien no tomamos en cuenta la mayoría de las veces, pueden ser muy significativas a futuro. La otra característica que tiene la belleza, porque ya hablamos sobre cómo nosotros podemos entender la belleza en nuestras vidas, el otro es sobre qué criterios se usan para determinar si algo es bello o no. Aquí Aristóteles habla sobre 3 conceptos que serían el orden, la simetría y la precisión. También, al igual que Platón, se basan en que la belleza te agrada y lo que no es bello te desagrada. ¿Y qué cosas te desagradan? Aristóteles proponía que el caos, lo que está desordenado, lo que no somos capaces de entender. Entonces, aplicándolo a la poesía, es verdad que uno puede ser rupturista en este sentido de, no sé, la antipoesía de Nicanor Parra, de romper con todos los esquemas de la poesía, pero eso seguía siendo poesía porque él estaba siguiendo un orden en su mente, cosa que el lector por lo menos hiciera un esfuerzo en entender e interpretarlo en su propia manera. Pero lo que no es poesía son todas esas maneras de no entender lo que el artista está queriendo decir. Entonces, el punto del orden es al revés al caos. Imagínense que haya un poema que en su sintaxis, que en el orden de las palabras, que esté mal escrito. No te genera satisfacción ni ganas de volver a leerlo porque no fuiste capaz de interpretarlo, porque no lo entendiste. Y por otra parte, la simetría tiene que ver con el balance, con el equilibrio que tienen las cosas. Imagínense, por ejemplo, que una canción no tenga ritmo. Es poco probable que la vuelvas a escuchar porque no se quedaría en tu mente. Y en tercer lugar, la precisión, que se refiere a desarrollar habilidades y tratar de ser lo más disciplinado para hacer un buen trabajo. Imagínense que una persona no se esforzara en crear arte o en crear poesía. No te daría un impulso de ser mejor, como dice el principio de Platón. Ves el trabajo y pensarías que es mediocre. Y la belleza efectivamente se trata de esfuerzo, de disciplina. A eso se refiere con precisión. Y por lo tanto, ¿cómo se relaciona la belleza con la poesía? Ahora lo voy a describir con el concepto de poiesis. Según ambos autores, se refiere a la capacidad de materializar una idea a la realidad. Y en las palabras de ellos es toda causa que haga pasar cualquier cosa del no ser al ser. Poiesis no solamente se refería en esa época a escribir poesía, era una acción. O sea, poiesis, sinónimo de materializar. Entonces, el poeta en esa época era un sinónimo de creador. También lo relacioné con una frase que leí de Nicanor Parra, que es: los poetas bajaron del Olimpo. En este sentido, los poetas traen el cielo a la tierra. Es decir, que ellos son capaces de transformar las ideas o las emociones en palabras, en realidades que pueden cambiar la vida de muchas personas. El deseo de volver realidad mediante el lenguaje, la percepción que tenemos sobre el mundo, es algo innato también. Y Aristóteles, en su obra Poética, explica que la poesía se originó por 2 causas. Y ahora con poesía me estoy refiriendo a la literatura, porque para los griegos, por una parte, poiesis, como dijimos, es la capacidad de materializar y de crear, pero la poesía es un género literario que en esa época era sinónimo de literatura. O sea, hoy en día entendemos que la poesía es la lírica, pero en ese entonces los griegos no decían literatura, decían poesía. O sea, que todo era poesía. Entonces, dice que la poesía se originó por 2 razones, que la primera es nuestra capacidad de imitación
y la segunda es el deseo de catarsis. La imitación es un hábito natural que surge desde que nacemos, pero si la ligamos a la poesía, es la capacidad de imitar nuestras ideas o imitar la realidad también, porque a veces podemos encontrar algo como escritores, algo que nos interese, algún tema que queramos tocar, y para tratar de hacerlo de la forma más bella posible, tenemos que ser capaces de imitarla de la forma más correcta, porque si no, no estaríamos haciendo poesía. Y el hecho de aprender a imitar es un placer muy grande, porque te das cuenta que además de saber crear las cosas que tienes en tu mente, eres capaz de reflejar la realidad de otra forma, desde tu punto de vista. Y eso genera satisfacción. O sea, no solamente le genera satisfacción a los escritores reflejar la realidad, le puede satisfacer mucho a alguien que le interese el teatro o que le guste la música. Hay muchas disciplinas que se centran en imitar la realidad. Y por otra parte está el deseo de catarsis, que catarsis significa la capacidad de desahogarse y de expresar todos tus sentimientos, que también nosotros como seres humanos y como somos seres sociales, tenemos la necesidad de expresar nuestro punto de vista a los demás. Entonces el deseo del catarsis también es una actividad social, es decir, que la poesía de por sí es una actividad social. Como dije en mi frase del principio, escrita por mí, la lectura no tiene sentido si es que no hay alguien que la lea. O sea que la poesía, igual que el lenguaje, necesita un emisor y un receptor. No es un mensaje al vacío. Uno necesita ese deseo de catarsis para sentirse escuchado, para sentirse pertenecido a algo. Y el rol que tiene el artista en este entorno social, como dije antes, es traer el cielo a la tierra. Y esa frase me gusta mucho porque no es solamente la capacidad de manifestar una idea, sino también de esforzarte en dar lo mejor de ti y dar una idea virtuosa, digna de ser aprendida y por sobre todo que impulse a todos los demás a ser mejores. El sentido sobrenatural es muy importante en el arte porque no es solamente hacer lo que te gusta, sino qué quieres transmitirle a la sociedad y qué huella te gustaría dejar. ¿Y cómo diferenciar la poesía de otras disciplinas artísticas? El arte yo lo definí en una composición de imágenes, mientras que la música es una composición de sonidos y la poesía es una composición de palabras. Es decir, que el arte es la parte visual, la música es el oído y la poesía para mí significa el lenguaje. Pero no me refiero a que solamente la poesía necesita ser escrita, ¿ah? La poesía sí puede involucrar sonidos y sí puede involucrar elementos visuales. Por ejemplo, las canciones que nosotros escuchamos tienen poesía, las canciones son poesía. Y los caligramas, que voy a dejar a continuación, también son una forma de poesía porque tienen elementos visuales que nos hacen percibirlo como bello. Por último, el tema que me gustaría tomar es ¿qué no es poesía? Y aquí yo quiero dejar con la reflexión final que lo que no es poesía es todo lo opuesto a hacernos crecer como personas. Son todas esas cosas que nosotros no logramos entender, que no nos hacen sentido, que encontramos que son mediocres. Esa capacidad de reconocer que no nos hace ser mejor persona. Y siento yo que el arte últimamente, no estoy generalizando, estoy hablando de casos particulares, que se confunde mucho la experimentación con romantizar una belleza superficial. ¿Y a qué me refiero con esto? Que obviamente tú puedes experimentar con el orden, la simetría, quizás en tu arte, en vez de reflejar la realidad, la puedes alterar, la puedes convertir en un opuesto. Por ejemplo, la distopía. No es que esté reflejando la realidad realmente, está reflejando el extremo de esa realidad potencial. Y eso está súper bien. Pero ¿a qué me refiero con una belleza superficial? Es el hecho de que tu trabajo sea mediocre. Y aquí yo
soy de la idea que un artista en cualquier disciplina tiene que ser responsable de lo que transmite al público y de intentar siempre, en serio, dar lo mejor de ti y de aportar con una semilla más a la humanidad para que siga evolucionando y no quedarse en el mismo lugar atascado. En pleno siglo XXI haya cierto arte que sea poner un plátano y un scotch y como, eso es arte. Eso no es arte, porque en el fondo no está reflejando la sociedad, no está reflejando cómo la gente piensa. La belleza tiene ese sentido sobrenatural de proyectarte en esa pintura, de proyectarte en esa canción. Entonces aquí termina mi video. Gracias por escucharme. Yo estoy transmitiendo a través de YouTube y Spotify para que me vayan a seguir a las dos. Así que muchas gracias por escucharme y nos estamos viendo en la próxima. ¡Chao!